Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Les damos la bienvenida a este nuevo periodo de lectura en este seminario, donde nos encontramos abordando el texto de Nietzsche Más allá del bien y del mal. En esta ocasión me propongo compartirles un comentario que elaboramos desde la coordinación de este seminario que comparto con Miguel Ángel Palacios. La semana antepasada estuvimos abordando los primeros apartados de este capítulo de Más allá del bien y del mal, que se llama Los espíritus libres, y en esta ocasión me propongo recoger, por un lado, las conclusiones y preguntas que quedaron de esos primeros apartados del capítulo y plantear nuevas cuestiones para comenzar nuestra reflexión y nuestra conversación a propósito de los apartados 34 a 44 de este capítulo de los espíritus libres. Para esto me permito comenzar con un epígrafe de Así habló Zaratustra, específicamente del discurso del árbol de la montaña. Abro comillas. Desde que quiero elevarme a las alturas, no confío en mí mismo ni nadie confía en mí. ¿Cómo ha sido eso? Me transformo demasiado deprisa. Mi hoy contradice a mi ayer. A menudo salto los peldaños al subir. Eso no me lo perdona ningún peldaño. Cuando estoy arriba, siempre me hallo solo. Nadie me habla. El frío de la soledad me hace tiritar. ¿Qué quiero yo en las alturas? Mi desprecio y mi anhelo crecen juntos. Cuanto más alto subo, más desdeño a quien sube. ¿Qué quiere éste en las alturas? Cuánto me avergüenza mi subida y mi tropiezo. Cuánto me burlo de mi violento resuello. Cuánto detesto a quien vuela. Qué cansado estoy en las alturas. Aún no eres libre, aún buscas la libertad. Tu búsqueda te ha vuelto insomne y te ha desvelado demasiado. Anhelas subir a las alturas libres. Tu alma tiene sed de estrellas. Pero también tus malos instintos están sedientos de libertad. Sí, en verdad yo conozco tu peligro, pero por mi amor y mi esperanza te exhorto, no arrojes de ti tu amor ni tu esperanza. Cierro comillas. En los primeros apartados que trabajamos de los espíritus libres, Nietzsche comienza planteando que hemos sabido mantenernos ignorantes para conservar precisamente el disfrute de la vida y que esa voluntad de conocer y de saber se ha erigido sobre una voluntad de no saber, de incertidumbre y de no verdad. Y que precisamente es la mejor ciencia la que quiere retenernos en un mundo más simplificado, porque esta ciencia ama la vida. Frente a este tema, la primera pregunta que planteamos y que además aparece en los comentarios de los participantes del seminario es ¿qué significa este amar la vida para Nietzsche? Porque aparece también en contraposición con un llamado que hace Nietzsche a cuidarse del martirio y a renunciar a ese sufrimiento por amor a la verdad. Más bien a elegir una soledad que sea buena y una soledad libre. Por eso me pareció pertinente comenzar este comentario con ese epígrafe de Así habló Zaratustra, porque el llamado que hace Nietzsche es a ese cultivo de la propia interioridad y también a conservar lo que él llama un humor filosófico, que sería lo contrario a la indignación moral. Aquí encontraríamos una característica muy importante de los espíritus libres, que sería esa voluntad de vivir. Y aparece también aquí una característica importante de estos hombres de gusto superior, de esos espíritus libres, que es la decisión de cargar voluntariamente el peso y el displacer, y cómo ese peso y ese displacer son lo que lo destina al conocimiento. Y por eso hace esta exaltación tan importante a los cínicos, quienes, dice Nietzsche, reconocen en el hombre, en el ser humano, los apetitos, las necesidades, lo más vulgar o lo más animal, y lo reconocen sin ningún tipo de indignación. Y resalta esta frase de que nada miente como el indignado. Y ante esto creo que es interesante que cada uno de nosotros haga este ejercicio como de pensar y de estar atento a aquello
que más nos causa indignación, porque entonces allí es donde Nietzsche nos dice que pongamos la mirada por un momento para mirar qué es o qué habla en nosotros cuando aparece este sentimiento de indignación. Y aquí en este apartado aparece también un concepto, una forma de entender la historia en Nietzsche, donde él pareciese establecer como unos momentos o una cronología en la historia de la humanidad. Sin embargo, en este punto es necesario recordar que Nietzsche no entiende la historia como un progreso necesariamente, sino que parte de una conciencia histórica de lo humano en el que el ser humano es el animal no fijado, un animal que no tiene esencias absolutas, sino que más bien está habitado por la posibilidad, por el cambio y por el devenir. Sin embargo, sí podemos rastrear en este apartado 3 momentos que identifica Nietzsche en esta historia humana. Un primer momento premoral, estos 3 momentos estarían marcados por la forma en la que se entienden o en el que se asignan los valores a una acción. Entonces, en un primer momento tendríamos lo premoral, donde el valor y el no valor de una acción estarían determinados por sus consecuencias. Un segundo momento moral donde ya no serían las consecuencias lo que le daría el valor a una acción, sino la procedencia de esa acción, es decir, la intencionalidad. Y aquí entonces Nietzsche dice que partimos de que en este momento de la historia existe un interés por ese conócete a ti mismo y por tratar de desentrañar o de sacar a la luz lo más oscuro de lo humano para también poder determinar esas intenciones. Y un tercer momento que nos dice Nietzsche es a lo que deberíamos como aspirar en términos como de un cambio en la forma de concebir lo moral, que sería ese momento extramoral, donde se invertirían y se desplazarían los valores. Y ese valor de una acción ya no residiría en aquello que sería la intención, sino más bien en todo lo contrario, en lo no intencionado, porque esa intencionalidad pertenece más bien a la superficie. Y todos sabemos, dice Nietzsche acá, que la superficie permite ver algunas cosas, delata algunas cosas, pero también oculta otras. Aparece entonces la intención como solo un signo o un síntoma que necesita ser interpretado y que por tanto por sí solo no significa absolutamente nada, sino que estaría siempre en la posibilidad de ser desentrañado. Y aquí entonces también aparece un tema que es bastante importante en la obra de Nietzsche, y es ese perspectivismo, porque entonces si la intencionalidad sería no más que un signo y un síntoma que podrían ser interpretados, pues abre la posibilidad de que existan múltiples interpretaciones para esas intenciones. Y por tanto, esta moral que se ha edificado sobre las intenciones sería un prejuicio, sería una interpretación, una provisionalidad, dice Nietzsche. Hasta este momento podemos ver que podríamos trazar 3 características o 3 disposiciones de ánimo o del carácter de los espíritus libres. Primero, una voluntad de vivir. Segundo, un cultivo de la propia interioridad, de la soledad buena y de la soledad libre, nos dice Nietzsche. Y una tercera característica hasta ahora, un tiempo particular del pensamiento, un tiempo caracterizado por la fluidez y que tendría aquí una estilística particular, ¿no? Entonces Nietzsche contrasta también la forma en la que cada una de las lenguas permite un tempo particular del pensamiento. Y ya adentrándonos entonces en estos apartados que trabajaremos en esta semana, el apartado 34-44, vemos que aparecen un poco más delimitadas y desarrolladas estas características, y Nietzsche también agrega otras. Entonces, como una cuarta característica podríamos encontrar que los espíritus libres también aprenden a desconfiar de todo pensar, porque se parte de que no podemos
confiarnos en la esencia de las cosas, porque como vemos son signos a ser interpretados y por tanto habría un principio engañador en la esencia de las cosas. Y esa creencia en las certezas inmediatas no sería más que una ingenuidad moral, una ingenuidad de la cual el filósofo tiene el deber de desconfiar y de mirar, dice él, abro comillas, desde todos los abismos de la sospecha. En ese sentido, no existirían ninguna certeza, sino más bien un conjunto de apreciaciones y de apariencias perspectivistas. Y aquí Nietzsche nos hace una pregunta que me parece que puede orientar también nuestra conversación, y es por qué debería existir entonces una antítesis entre lo verdadero y lo falso, y por qué no más bien suponer que existen unos grados de apariencia o unos grados de valores. Entonces, tendríamos esa cuarta característica, aprender a desconfiar de todo pensar. Ahora, si lo único dado es el mundo de los apetitos y las pasiones, como nos indica Nietzsche en este apartado, ese pensar también estaría caracterizado por un relacionarse de los instintos entre sí. Y entonces aquí Nietzsche nos da una definición bastante interesante de lo que significa ese pensar, que entonces ya no concibiría el mundo como una apariencia o como una representación, como lo habían hecho algunos pensadores anteriormente, uno de ellos Schopenhauer, que referencia a Nietzsche en este apartado y que fue uno de los maestros de Nietzsche, sino que más bien tendría que entenderse el mundo y concebirse el mundo como algo dotado de idéntico grado de realidad que el poseído por nuestros afectos. Es decir, que la cuestión consiste en si nosotros reconocemos que la voluntad es realmente algo que actúa y que habría entonces una causalidad de la voluntad. Esto sería para mí, y lo pongo también a discusión de ustedes, una quinta característica del espíritu libre, esa conciencia de la voluntad como algo que actúa, esa posibilidad de atribuirle una causalidad a la voluntad. Y aparece aquí una definición muy importante en el pensamiento de Nietzsche, que es la definición de voluntad de poder, y que me parece importante que sigamos intentando delimitar. Este es un concepto además que se transformó mucho en la obra de Nietzsche, que él pulió y modificó en varios momentos de su obra, pero que aquí aparece en Más allá del bien y del mal como una fuerza. Nos dice que la voluntad de poder es el mundo visto desde adentro, el mundo definido y designado por su carácter inteligible, y que esa posibilidad entonces de comprender la voluntad como una fuerza que actúa sería la voluntad de poder. Como una sexta característica de los espíritus libres aparecería también la conciencia de que algo puede ser verdadero aunque resulte perjudicial y peligroso, y que por tanto la fortaleza de un espíritu se mediría por la cantidad de verdad que puede soportar. En ese sentido, habría que proporcionarle a los espíritus libres las condiciones para que desarrolle la dureza y la astucia, y aquí aparece el sufrimiento como una parte fundamental para la elevación del espíritu del hombre. Además, en esto que sería perjudicial y peligroso, y en esto que nos ha dicho también de lo que significa pensar como un pensar que trate como de desentrañar y que trate de ir más allá de la superficialidad de las cosas, que implica siempre, como nos dice Nietzsche, una interpretación, entonces implicaría que todo estaría recubierto, por decirlo de alguna manera, de una máscara, de una apariencia. Y también podríamos detenernos a pensar en qué quiere decir Nietzsche con esa apariencia. Esa apariencia que nos dice él que lo envuelve todo y que permite ser interpretada y reinterpretada siempre. Una séptima característica del espíritu libre sería esta, que tal vez es de las más complicadas que nos propone Nietzsche, y es no quedar adheridos a nada ni a nadie. Nos dice, no puede quedar adherido a la persona amada, a la patria, a sí mismo,
sino más bien como una posibilidad de estar en constante devenir y en constante cambio. Dice él, hay que saber reservarse y que esa es la prueba máxima de la independencia de los espíritus libres. En esto él identificaría con estas características que estaría surgiendo una nueva forma de filósofos, unos filósofos que él denomina filósofos tentadores. Estos filósofos que también podemos dejar planteada esa pregunta, ¿qué quiere decir Nietzsche con tentadores o a qué tentaciones a la que nos estarían invitando? Serían entonces los filósofos venideros, serían unos filósofos que, y esta sería la octava característica, no serían dogmáticos, sino que serían conscientes de que su juicio es solo un juicio propio y que alguien que no haya experimentado y que no haya hecho las interpretaciones del mundo que él ha hecho no tiene por qué compartirlas. Y a estos filósofos tentadores Nietzsche pone una categoría que es la de los filósofos niveladores, esos filósofos que él llama esclavos del gusto democrático y de las ideas modernas, que son hombres carentes de soledad propia, que son gente no libre y superficial con una tendencia a considerar que todo lo que pasa a la sociedad actual es de alguna forma responsabilidad o culpa de las sociedades pasadas, que en eso es muy importante recordar esa conciencia histórica que marca Nietzsche en todo lo humano, en donde dice la historia debe ser constructora de futuro, debe abrir nuevos horizontes de futuro y no debe ser más bien un peso y un lastre que impidan ese cambio y ese devenir. Entonces, en este caso, estos espíritus niveladores serían aquellos también que conciben esa historia como un peso y como un lastre, y como todo lo actual sería la respuesta o la consecuencia de las decisiones de las sociedades del pasado. Serían también estos pensadores que, dice él, canturrearían con el discurso de la igualdad de derechos y de la compasión con todo lo que sufre, y que considerarían que el sufrimiento no es una forma de elevación del espíritu libre, sino más bien sería algo que tendríamos que eliminar. Y este último apartado, me gustaría cerrar con este último apartado de Más allá del bien y del mal, en el que Nietzsche nos dice: en la medida en que nosotros somos los amigos natos, jurados y celosos de la soledad, de nuestra propia soledad, de lo más hondo, la más de medianoche, la más de mediodía, esa especie de hombres somos nosotros los espíritus libres. Y tal vez también vosotros sois algo de eso, vosotros los que estáis viniendo, vosotros los nuevos filósofos. Y en esto podemos identificar que tal vez la característica suprema que Nietzsche establece en estos apartados para aspirar a ser un espíritu libre es esa disposición de lejanía, de recogimiento, de eso que aleja de los peligros del hombre medio de convertirse en la masa, ese deseo y esa disposición de mantenerse un poco consigo mismo y de guardarse y de recogerse sobre sí mismo. Antes de terminar, cierro recordándoles las preguntas que proponemos para pensar y para conversar en este apartado. La primera pregunta sería: ¿qué significa para Nietzsche amar la vida? En un segundo punto, en una segunda pregunta, ¿qué implicaciones tiene que no necesariamente exista una antítesis entre verdadero y falso, sino una gradación de valores? Tercera pregunta, ¿qué implica el pensar como relacionamiento de los instintos? Cuarto, ¿qué quiere decir Nietzsche con apariencia? Quinto, ¿cómo pudieran ser esos nuevos filósofos tentadores y en qué serían diferentes a los filósofos niveladores? Antes de terminar, cierro con un apartado también de Así habló Zaratustra, pero en este caso del discurso del camino del Creador. Abro comillas. Hermano mío, ¿quieres marchar a la soledad? ¿Quieres buscar el camino que conduce a ti mismo? Detente un poco y escúchame. Llegará el día en que la soledad te harte. Tu orgullo terminará por combarse y tu valor rechinará los dientes. Alguna vez gritarás, estoy solo. Alguna vez dejarás de ver tus alturas y contemplarás tu bajeza desde muy cerca. Tu calidad de sublime te aterrorizará como un fantasma.
Alguna vez gritarás, todo es falso. Pero el peor enemigo con quien puedes toparte será siempre tú mismo. Te acechas a ti mismo en las cuevas y en los bosques. Oh solitario, tú recorres el camino que conduce a ti mismo, y tu camino pasa junto a ti mismo y de tus 7 demonios. Cierro comillas, les agradecemos mucho su participación y los invitamos a compartirnos sus comentarios a propósito de estos apartados del 34 al 44 de Más allá del bien y del mal. Un abrazo para todos.